El día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento indígena colombiano. Vamos a tocar 3 puntos: historia, características y consecuencias. Para entender el movimiento debemos conocer su historia. A continuación hablaremos sobre qué es y cuáles fueron las causas de la resistencia indígena. En Colombia contamos con 82 grupos indígenas quienes conservan sus lenguas autóctonas y sus conocimientos ancestrales. La mayoría de la sociedad los desconoce y el Estado atropella sus derechos como colombianos y como grupos étnicos. A esto se debe la necesidad de ellos vincularse al desarrollo político y social del país para poder adquirir el reconocimiento de su existencia como parte fundamental de la nación. Los indígenas se resistieron a dejarse conquistar y presentaron combate por muchos años, a pesar de que fueron torturados, pero esto no aniquiló su espíritu de batalla. Algunas de las causas son exceso de trabajo y la falta del descanso que permitía la ley, maltratos físicos, la obligación impuesta a mujeres y niños indígenas de realizar trabajos en la casa del patrón y por último la retención de sus salarios. A continuación hablaremos de las características más importantes del movimiento indígena colombiano. Las molas representan la cosmogonía y el pensamiento de las mujeres. Se utilizan colores para proteger al cuerpo de enfermedades y malos espíritus. Los indígenas se encuentran principalmente en los territorios nacionales que son Amazonía, Orinoquía, Llanos Orientales, la península de La Guajira, la Sierra Nevada y los Andes. Las formas de trabajo indígena eran mita, encomienda y yanaconazgo. Yanaconazgo era el trabajo de los indios rebeldes. Los indígenas se autorreconocen como hijos del maíz, de la yuca dulce, del haba, de la quinoa, según sea la cosmovisión de cada pueblo en relación con la naturaleza y sus potencialidades alimenticias. Lo que muchos se preguntan es, ¿cuál es el objetivo indígena? El objetivo indígena es luchar por la defensa de tierras, territorios indígenas y los recursos naturales, como también es fortalecer a la educación intercultural bilingüe, luchar contra el colonialismo y neocolonialismo. Para finalizar, hablaremos sobre las consecuencias del movimiento indígena colombiano. La primera consecuencia son los cambios generales, se dan en lo económico y en lo social. En lo económico se da la aparición de la economía monetaria, se dan nuevos cultivos, como también se da un incremento en el número de ciudades. En lo social se da el mestizaje racial, se evidencia la gran mortandad por guerras y por último se da la aparición de esclavos con piel oscura. Como también se dan cambios en la forma de vida. Los indígenas imponen una economía más avanzada, adquieren un nuevo idioma, el cual fue el español, se evidencia un incremento en la deforestación y por último, la difusión de la imprenta, lo que permite la propagación de la cultura indígena. Para finalizar, contamos con cambios en la religión. Un cambio también muy profundo fue la introducción de la religión católica, ya que los españoles, en lugar de aceptar e incorporar los cultos de los pueblos andinos, como lo hacían los incas, la impusieron violentamente. Desde los comienzos de la época de la conquista, los sacerdotes venían dispuestos a evangelizar a los indígenas y convertirlos al cristianismo, con lo que se cumplía el fin espiritual de la colonización. Esta tarea involucró una atención permanente para los intereses de los conquistadores, que no veían en el indígena un sujeto de evangelización, sino más bien mano de obra útil para explotar las riquezas que ofrecía el nuevo continente.